Bien, vamos a leer la palabra entonces en San Juan, capítulo 4, desde el versículo 4 en adelante. Dice así la palabra de Dios: y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta aquí la lectura por ahora. Vamos a tener una palabra más de oración. Gracias te damos, Señor, una vez más por las bendiciones que hasta aquí nos has dado. Bendiciones que no merecemos, Señor, y sin embargo tú en tu misericordia y en tu bondad nos las quieres dar. Te rogamos que en la siguiente hora también podamos recibirlas de ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha sido legada. Te rogamos que podamos honrarla, Señor, con un corazón humilde y predispuesto a escucharla. Dejamos en tus manos todas las cosas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos, la palabra que acabamos de leer para muchos de nosotros es conocida. Es una porción de la Escritura que ha servido a lo largo de muchas generaciones para poder predicar el Evangelio a las almas y poder contar acerca de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por las almas perdidas. Hace un instante, en la reunión de la Cena del Señor, se mencionaron algunos textos en San Juan capítulo 1, otros en San Juan capítulo 3, y vemos cómo el apóstol que escribió este relato, sabemos que cuando escribió esto ya era un hombre anciano, pero que por la guía del Espíritu Santo recordaba aquellas cosas que le había tocado vivir cuando era un mancebo, era un joven. Se estima que tenía entre 17 y 20 años, nada más. Pero de lo cual fue testigo, y después de anciano podía decir las cosas que vimos, las cosas que tocamos, palparon nuestros ojos, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y alguna vez escuché hablar acerca de Juan como escritor, y creo que la hermana Gina lo mencionaba, la hermana Gina de Holanda, como si fuese un pintor que tenía la virtud y la capacidad de transmitir a través de la pintura un paisaje y reproducirlo de una manera preciosa que impacte. Sabemos que hay todo tipo de pinturas y todo tipo de pintores. Y Dios a Juan le dio la oportunidad o la bendición y el don de poder narrar cosas de una manera muy particular, usar un lenguaje muy claro
para poder describirnos las cosas que justamente él le tocó ver y oír del Señor. Y nos narra entonces este capítulo 4, cómo el Señor, al principio del capítulo, abandona la parte de Judea y se dirige hacia Galilea. ¿Por qué hace este énfasis el apóstol? Sabemos que Judea era una región donde estaba la capital de Israel. En Judea estaba Jerusalén. Los que vivían en Judea eran conocidos como ¿qué? Como judíos. Nosotros hoy en día tenemos el pensamiento de que todos los hebreos o todos los hijos de Abraham son judíos. En aquel momento había una distinción. Estaban los galileos, estaban los samaritanos, estaban los judíos. Y el Señor dice que abandona Judea para dirigirse a Galilea, donde había sido criado. Si bien el Señor nació en Belén, en Judea, había sido criado hasta los 30 años en Nazaret, que era una ciudad de Galilea. Y es ahí en Galilea donde él había empezado su ministerio y de donde reclutó a los discípulos que después le siguieron. Siempre doy este ejemplo, ¿no? Es como si el Señor hubiese nacido, para que lo entendamos, hubiese nacido en Capital Federal, pero se crió en Córdoba. Y todos los discípulos que vinieron con él después en su ministerio es como si fuesen ahora cordobeses. Por eso también era particular la forma que tenían de hablar, el acento y las costumbres que también tenían. Ahora bien, nos dice en el versículo 3 que deja Judea y fuese otra vez a Galilea. Pero era menester, dice el versículo 4, que pasase por Samaria. De nuevo el ejemplo. Si nosotros tenemos que ir a Córdoba, es muy probable que tengamos que pasar por ¿qué provincia? Por Santa Fe, ¿no? De hecho, la ruta 9, sí o sí tenemos que pasar por esa ciudad. Ahora supongamos que Santa Fe está separada del país y el resto de los argentinos no consideramos a los santafesinos como verdaderos argentinos. De hecho, eso pasó hace 150 años que hubo guerras civiles. Pero la mayoría de los judíos, cada vez que querían unir estas dos regiones, entre Judea y Galilea, procuraban por todos sus medios esquivar esa región que se llamaba Samaria. Después vamos a ver por qué. Pero acá nos dice la palabra que era menester que pasase por Samaria. Y yo le voy a preguntar a los más jóvenes si saben lo que quiere decir menester, porque no es una palabra que se use mucho. ¿Qué quiere decir menester? Elvira, de las más jóvenes. Era necesario, podríamos decir, era urgente que el Señor pase por Samaria. ¿Y por qué? Era urgente, era necesario, era conveniente que pasase por ese lugar, pudiendo haber tomado otro camino como se acostumbraba. Porque dice que en el versículo 5 vino a una de las ciudades de Samaria. Samaria era toda una región que se llamaba Sicar, y paró el Señor junto a un pozo o una fuente que era histórica, era un punto de referencia porque venía de la época de Jacob. Jacob era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Y era una heredad, una porción de tierra que Jacob había comprado en su momento y que, como dice bien clarito acá, se la dio a José, su hijo, y así a las demás generaciones. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Josué, capítulo 24.
24, versículo 32. Dice la palabra de Dios en la página 256. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Gemor, padre de Siquem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. Entonces esta es una región que pasó a constituirse después de que el pueblo de Israel había vuelto de Egipto y después de que ya José había muerto, una región que se anexó a lo que se conocía como Israel. Pero a lo largo de la historia, no nos vamos a detener mucho en eso, Samaria fue una de las tribus, o la región de Samaria fue una de las 10 tribus que se habían separado después de la muerte del rey Salomón y que se habían hecho sus propios dioses. Las 10 tribus del norte se habían separado de Judá y de Benjamín, y entonces la nación quedó dividida. Y la parte del norte empezaron a adoptar otros dioses, a seguir el adulterio espiritual que define el Señor y la idolatría. El castigo por ese adulterio que manda Dios al pueblo de Israel, a la nación de Israel del norte, fue que sean deportados, que fueran llevados prisioneros por el rey de Asiria. Se calcula que más o menos 30.000 personas fueron llevadas a la nación de Asiria. Muchos de ellos habrán muerto en el camino y fueron torturados y llevados como esclavos. Esto pasó más o menos 100 años antes, un poco más de 100 años, antes de que Jerusalén sea llevada a Babilonia. Pero una de las cosas que también hizo el rey de Asiria cuando se llevó cautivos a todas las personas del pueblo de Israel, de la nación de Israel del norte, fue que trajo para que habiten en esa región a personas de distintos países, distintas religiones y distintos cultos, al punto tal que los pocos israelitas que habían quedado se empezaron a mezclar por la fuerza o por voluntad propia con estas personas y adoptaron una especie de religión que podríamos ahora definir como híbrida. ¿Qué quiere decir algo que híbrido? Es una mezcla de dos cosas o más. Es una mezcla de dos cosas. Eso está relatado en Segunda Reyes, capítulo 17. Después lo pueden leer porque es largo. Esa mezcla, esa amalgama de religiones donde adoraban a Dios, o dice la palabra que temían a Dios pero adoraban a otros dioses, causó que esa nación del norte, que después fue pasado a llamarse Samaria, se vaya separando cada vez más de el pueblo del sur, que era Judá, donde todavía estaba el templo, donde todavía se hacían los sacrificios y donde todavía se adoraba a Dios como lo establecía la palabra. El año pasado, cuando estudiamos Esdras y Nehemías, pudimos ver cómo cuando el pueblo de Judá vuelve y quieren reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén, al principio quisieron ser ayudados por los samaritanos, pero por instrumentalidad de Dios y del Espíritu Santo esa ayuda fue rechazada, dejándonos a nosotros una enseñanza muy clara de que la carne no puede obrar las cosas de Dios. Hay que dejarlo a un lado. Y si vamos más profundo en nuestros días, qué terrible que es cuando a los hermanos carnales o aún a los inconversos se les da participación en las cosas del Señor.
en ese momento el siervo de Dios los rechazó. Y después la palabra nos narra que ese rechazo provocó odio y provocó enemistad entre los samaritanos y los hijos de Dios, al punto tal que después empezaron a poner piedras en el camino y al punto tal que los querían destruir de la faz de la tierra. Ese es un pequeño resumen de lo que pasaba con los samaritanos y que nos da a entender por qué, aquí como hemos leído en el versículo 9, los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces volvemos al versículo 4 y tratamos de entender esta frase. ¿Por qué era menester que pasase por Samaria? Y les pregunto, ¿por qué era necesario que pasase por Samaria? Por el pozo y por la mujer que iba a presentarse ahí, que tenía que decir. Por el pozo, dice, y por la mujer. Quizás había otros pozos en el camino, no lo sabemos. Este era un pozo que pensemos ya tenía muchísimos años. Moisés vivió 1500 años antes del Señor y Abraham más o menos 2000 años antes del Señor. O sea que era un pozo muy antiguo que seguía emanando agua en una región desértica. Pero la segunda parte de la respuesta de la hermana es a la cual queremos llegar. Había una mujer ahí que necesariamente, o era menester, que se encuentre con el Señor. Y esto, como se decía en la cena, si uno lo lee desprevenido, puede decir que fue un encuentro casual. Cuando en realidad esta palabra menester, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo contrario a casual? ¿Qué es parecido? Causal. Dios, el Padre, había enviado a su Hijo por esta ruta, siguiendo lo que dijo el pastor antes, y el Hijo obedeció. Llevó a sus discípulos porque era menester. Ellos no lo sabían, los discípulos. No sabían que iba a pasar todo esto. Pero Cristo sí. Fíjense que dice en el versículo 6. Jesús, siguiendo la palabra que se dio en la cena, el hombre, que era en cuanto a lo físico, igual que nosotros, semejante a nosotros, dice que la palabra dice, ¿no? Hecho semejante a nosotros, pero ¿qué? Pero sin pecado. Pero tenía un cuerpo que se cansaba, un cuerpo que tenía sed, un cuerpo que tenía hambre. En el desierto, cuando estuvo 40 días ayunando, se habrá debilitado al extremo. Nosotros no podemos pasar ni 6 horas sin comer, ¿o no? Pensemos en el Señor, el esfuerzo físico que también tuvo que hacer para orar y prepararse para comenzar su ministerio. Y dice que estaba cansado del camino. Para llegar desde Jerusalén hasta Siquem, caminando, son más de 70 kilómetros. Pensemos ahora cuántos son 70 kilómetros. No sé cuántos viven los que viven en Pacheco. ¿Qué son? ¿20? 60 dice. Bueno. ¿44 o 60? 54 kilómetros. Punto 5. Esas 5 cuadras es el margen de error. Bueno, imagínense que ahora se tienen que volver caminando. Agarran por Irigoyen, después la 9 de julio, después la Panamericana. Bueno, el Señor era menester que vaya a Galilea, pero tenía que pasar por Jerusalén. Y se detiene en Siquem, y ya habían caminado para ese entonces más o menos 75 kilómetros. Según el celular, caminar esos kilómetros en esa región que no eran avenidas, sino que eran montañas, de subidas y bajadas, subidas. Jerusalén siempre dicen que está arriba, ¿no? Subió a Jerusalén y después descendió a Galilea.
más o menos dice que son 17 horas, pero yo creo que en esa época, sin los caminos que hay ahora, habrá sido mucho más, quizás 2 o 3 días. Y a la hora de sexta, fíjense que dice el versículo 6, el Señor se detiene. Los judíos contaban los días más o menos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, se entiende que la hora de sexta es lo que nosotros ahora conocemos como el mediodía. Y algo que yo no sabía, que lo leí hoy, de ahí viene la palabra siesta, de la hora de sexta. Cuando ya no se trabajaba, porque imagínense en el desierto, con el calor que había que reposar. En ese mismo momento los discípulos habían ido a buscar comida y el Señor, cansado y con sed, encuentra a esta mujer y Jesús inicia la conversación, como se suele decir ahora, rompe ¿qué? El hielo y le pide agua. Dame de beber. Hoy hablábamos con la hermana Karina y con Martín de cómo en la palabra está revelada y nos está enseñada a nosotros cómo tanto el Señor como los discípulos tuvieron la oportunidad de predicar la palabra, hablar de las cosas de Dios, y nunca fue una conversación igual a la otra. Porque siempre las personas, a pesar de que somos todos pecadores y necesitados del Señor, tenemos distintas experiencias, distintos caminos recorridos, y siempre Dios para cada uno tiene una palabra, ¿cómo? Oportuna y particular. Hablábamos de eso porque hay un tipo de evangelio o un método de evangelio que se llama evangelismo explosivo. Yo ya lo había escuchado nombrar hace un tiempo, hace poco me lo explicaron de nuevo. En algunas iglesias bautistas lo practican y consiste, me decían, es una especie de protocolo escrito con distintas preguntas y en base a las respuestas que se van dando, otras repreguntas. Entonces, una persona se acerca a un alma y le dice, ¿cómo es que me dijeron? Esperen que estoy tratando de recordar bien la pregunta. Creo que la primera pregunta es, si vos vas al cielo, ¿por qué el Señor te tendría que dejar entrar en el mismo? Y entonces ahí la persona... Creo que la primera pregunta es, ¿irías al cielo o querés ir al cielo? Bueno, sí. O si no, la otra pregunta creo que es, ¿irías al infierno o querés ir al infierno? No. Y la otra pregunta, la repregunta es, y bueno, si vas al cielo, ¿por qué te tendría que dejar entrar el Señor? Y así es todo un protocolo escrito, organizado, de preguntas y respuestas, que es explosivo porque dice que es como actúan las ondas, ¿no? Una persona le enseña a 4 a predicar ese evangelio, esas 4 personas a la vez le enseñan a otras 4, y así es como ellos tienen este método para predicar. Pero lo cierto es que a nosotros se nos ha enseñado de otra manera a través de la palabra, cómo cada uno de nosotros tiene que encomendarse primeramente en las manos del Señor, porque nunca sabe con quién va a hablar, ni cuándo va a hablar, ni cómo va a hablar. Solamente el Señor sabía que a la hora de sexta iba a aparecer esta mujer a buscar agua. Nosotros no lo sabemos. Pero sí se nos ha enseñado que existen puntos de ¿qué? Puntos de contacto. Ayer, por ejemplo, vinieron personas que no conocen al Señor. Y cada uno de nosotros tuvo la oportunidad por lo menos de acercarse y entablar una conversación. Algunos hablaron del fútbol, otros de la pesca, otros de la familia. Pero ese es el punto de contacto por el cual se puede iniciar una conversación. En este caso, la conversación la entabla el Señor y es acerca del agua física de ese pozo. Ahora bien, ¿por qué es menester que el Señor vaya a Samaria?
Una respuesta a esto la podemos encontrar en la página siguiente, en el mismo capítulo. Fíjense, versículo 35 en adelante. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Este texto está englobado dentro de la misma historia en la cual el Señor, habiéndole predicado a la mujer samaritana, luego habla con las personas de la misma ciudad, que escuchan el Evangelio primero de parte de esta mujer y después escuchan el Evangelio directamente de parte del Señor. Pero cuando acá el Señor dice otros sembraron, como dice acá en el versículo 38, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, ¿a quién se está refiriendo? Al que predica, al que escucha, Sí. al que hace la obra. Bien. ¿Y quién fue el que primero fue a predicar ahí? Vayamos a Juan capítulo 3. El versículo 23. 22 dice: pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Acá es cuando el Señor va a la región de Jerusalén. Y estaba allí con ellos y bautizaba. Y el 23 dice: y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Esta región que menciona acá, Enón junto a Salim, es una también de las regiones o ciudades de Samaria. Entonces la palabra nos está mostrando que el precursor del reino, como lo estuvimos viendo en la escuela dominical, ya estuvo allanando el camino y preparando los corazones para que después venga Cristo. Y detrás de Cristo sigan ¿quiénes? Los discípulos. Entonces el Señor les tiene que decir, el campo ya está blanco. Acá nos dice claramente que las personas se bautizaban y venían y eran bautizados. Y cuando eran bautizados por Juan, el Bautista, la palabra nos dice que se arrepentían y que estaban compungidos de corazón. Y Juan les decía, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es precioso ver cómo era menester que el Señor vaya a donde Juan ya había allanado, preparado el camino. Y entonces había corazones que ya habían escuchado de que el reino de los cielos se ha acercado. Ya sabían del Mesías. Por eso la mujer samaritana dice en el versículo 25 del capítulo 4, dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. No sabemos si eso se lo enseñaron en la casa, si eso lo escuchó de grande, si se lo habrá enseñado alguno de los 5 maridos que tuvo, o si se lo dijo Juan el Bautista. No podemos ahora decir lo dijo Juan el Bautista. Pero sí sabemos que Juan estuvo allí
y que obró la obra de que el Espíritu Santo le había mandado obrar, y que ahora el Señor Jesús, en el versículo 35, dice esto: mirad las regiones porque ya están blancas para la siega. Y entre todos los discípulos que estaban con el Señor, había uno que se llamaba Felipe. Vamos a leer en Hechos, capítulo 8. Recordemos que hoy a la mañana se leía: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, ¿en dónde más? En Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 8, página 141. Nos habla en el versículo 3. Entonces Saulo asolaba la iglesia, el que después iba a ser Pablo, el apóstol, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente se escuchaban atentamente, unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Y después en el 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. El evangelio del reino vuelve a ser anunciado en Samaria. Empieza Juan, sigue el Señor y lo continúan los discípulos. Esto también se mencionaba hoy en la lección de la escuela dominical, pero es precioso como todas las cosas están preparadas por el Señor, y en la medida en que nosotros nos sujetamos a su voluntad, podemos ser parte de esa planificación. Pero las cosas que Dios planifica se van a cumplir inexorablemente. Si nosotros no vamos y le predicamos a un alma, Dios va a levantar a otra persona, a otro siervo, y va a hacer que ese siervo le predique. Esa persona no se va a salvar por culpa de que yo no le prediqué, porque Dios va a levantar a otra persona y le va a predicar. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que tener esta enseñanza primeramente. Yo pensaba, en mi caso particular, y lo quería compartir con ustedes para que pensemos. El momento en que nosotros nos convertimos, para los que ya somos salvos, ¿recordamos quién nos predicó el Evangelio? La hermana siempre lo cuenta, ¿no? En 1977, me acuerdo. ¿Y los demás? Cada uno de nosotros recibió el Evangelio de un hijo de Dios. Y hoy veíamos el desarrollo de la iglesia, cómo, y mencionábamos con los adultos, ¿no?, el texto de la levadura. Un poco de levadura, en este caso hablando de la obra del reino de los cielos, crece. El reino de los cielos es semejante a una mujer que guardó una parte de la levadura en 3 de harina. Mateo 13 y Lucas 13 está. Y eso crece. Y en la misma parábola dice también de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las simientes, y después se hace un árbol gigante, y las aves vienen y anidan en él. Entonces, nosotros también fuimos parte de ese campo, de esas regiones que estaban blancas para la siega. Y todavía hay muchas almas que están esperando que alguien de nosotros se acerque y les hable de la obra de Cristo. Es precioso. Juan, tengo anotado acá, Hebreos 1:1 y 2. Ahora vamos a ir a la mujer samaritana en particular, pero primero leamos Hebreos 1.
página 244. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hasta Juan el Bautista incluido, en estos postreros tiempos nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Es menester que pasemos o que pase por Samaria, porque se tiene que cumplir también esta palabra que está acá en Hebreos, el Hijo predicando el Evangelio. Y ahora si entendemos estas cosas y las podemos unir en el corazón y en la mente, y nos ponemos a ver cómo era esta mujer, recién hay un librito dando vueltas que dice las mujeres del Nuevo Testamento. En una paginita sola habla de la mujer samaritana. Dice, era una mujer extrovertida, aparentemente independiente, que estaba viviendo en pecado porque no estaba casada, que tenía cierto conocimiento de Dios y que era una mujer que nosotros, naturalmente hablando, no elegiríamos para invitarla a la iglesia, dice el libro. Y llama a la reflexión. ¿Por qué no la tenemos que elegir? ¿Porque nos consideramos mejores que ella? ¿Nos sentaríamos al lado de la mujer samaritana? Y entonces ahí cada uno de nosotros tiene que ponerse realmente a reflexionar y decir, yo no soy mejor que ella, e incluso puedo llegar a ser peor. Porque cuando a ella le fue llevado el Evangelio, lo aceptó. ¿Cuántos hay de moralistas en el mundo que se consideran superiores y rechazan a Cristo? Y Cristo le ofrece el Evangelio. Y en este caso, volviendo a Juan 4, le hace una afirmación el Señor, que es la que nos tenemos que llevar en esta tarde, en esta noche. Versículo 10 de Juan 4. Después se podría hablar mucho más, porque es un capítulo extenso, lleno de bendiciones, pero respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La primera parte, si conocieses el don de Dios. ¿Nos damos cuenta cuando una palabra es palabra de Dios? ¿Podemos tener esa capacidad de discernir? La persona que no tiene a Dios en el corazón y escucha durante toda su vida palabra de hombre, llega un momento en que el Espíritu Santo aparece en su vida y le habla del Evangelio. Y como siempre decimos, el Espíritu que está en el hombre sabe que le está hablando Dios. Y sabe que esa palabra es distinta. Por eso acá Cristo dice, si conocieses el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? En Efesios 2:8, ¿qué dice? Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don quiere decir regalo. Aún la fe que tenemos en el momento de nuestra conversión es un regalo de parte de Dios. Conozco que esto es un don de Dios. Y luego viene la otra parte. Y si conocieses quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él. Y él te daría agua viva. Ayer en la reunión de jóvenes se leía, ¿no? Ahí en Juan 8. Los judíos que no querían reconocer a Cristo, que no querían reconocer el don de Dios, lo tenían adelante y le decían, ¿tú quién eres? Pero no lo decían de una manera inocente, sino como despreciando. De la misma manera que en San Juan 5 despreciaban al hombre que el Señor había sanado. En pecado eres nacido todo y tú nos quieres enseñar.
Con esa misma soberbia, muchas personas están siendo condenadas al infierno. Porque cuando se les presenta el don de Dios y se les presenta a Cristo, el único que puede saciar la sed del alma, preguntan: ¿tú quién eres? Distinto a los discípulos de Juan, que lo vimos hace un tiempito. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahí el Señor les dijo: mirad y ved. Así que, queridos, yo pensaba en esta mujer y me ponía en su lugar, porque cuando uno ve esta conversación tan hermosa que tuvo Cristo con ella, lo primero que tiene que decir es: qué privilegio que tuvo la mujer samaritana, qué honra, porque ella hablaba del Cristo y del Mesías que iba a venir y lo tenía delante. Por eso Jesús le dice en el 4:26: yo soy que hablo contigo. Pero llevémoslo a nuestra experiencia, porque la realidad es que a todos Cristo nos está hablando, no solo ahora, nos está hablando todo el tiempo. Lo hace a través de los siervos. Leímos en Hebreos que primero lo hizo a través de los profetas, después a través del Hijo. Ahora lo hace a través de sus hijos, de los predicadores, de los hermanos, de los que ya han sido redimidos. Pero en esa conversación, las almas tienen que tratar de encontrarse con Cristo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, que es la que dice más adelante. Tenemos la responsabilidad de cegar quizás lo que otro sembró, o quizás seamos los que nos toque sembrar, no lo sabemos. Pero estamos puestos, como dice acá: y vosotros habéis entrado, al final del 38, ¿en qué? En sus labores. Entonces, qué lindo recibir este pasaje, unirlo con el de la mañana, el desarrollo del reino de los cielos, que no frena, que no acaba, y nosotros, pobres y miserables pecadores, entrando en las labores del Señor. Así de indignos como somos, tenemos este privilegio de ser llamados hijos de Dios y ahora trabajar para el Señor. Que el Señor nos bendiga, nos ayude también en esta semana a orar, porque como dice ese corito que se canta, ¿cuántas almas hay a nuestro alrededor que todavía están como estos samaritanos? Y nosotros, teniendo el don de Dios y sabiendo quién es el que dice esta palabra, muchas veces no obramos en consecuencia. Que el Señor nos bendiga.